Pongámonos en situación, Luis. El balcón en invierno es una novela basada en hechos reales relacionados con la vida de Luis Landero. ¿Eso es correcto? Sí, sí, perfectamente. Una novela basada en hechos reales y esos hechos reales son mi vida, una parte de mi vida. Y es una novela que, como cuentas al principio, nace como consecuencia de otra novela frustrada. ¿Es así? Sí, de un cansancio momentáneo de la ficción, ¿no? De pronto me puse a escribir una novela sobre un jubilado, una novela inventada, bueno, como suelen ser las novelas, ¿no? Y bueno, de pronto me sentí cansado y ante la perspectiva de pasarme 2, 3, 4 años quizá con una novela de ficción. Y digo, no, tengo que escribir otra cosa, ¿no? Tengo la impresión que por el hecho de abordar cuestiones muy relacionadas con tu propia vida, que sea tan autobiográfica, hace que sea la novela quizás más intimista que has escrito, la más sentimental, pero también la más contenida. Claro, porque era precisamente porque había un exceso de emotividad, ¿no? En mis recuerdos tenía naturalmente que moderarme y tenía que ser sobrio y tenía que evitar los excesos de sentimentalismo que rayan con el patetismo, ¿no? Claro, y que no quedara un poco cursi, a veces ocurre, ¿no? Efectivamente, sí. No, aparte que cuando los hechos realmente son auténticos, uno los puede contar de la manera más sencilla del mundo, que van a ser eficaces, ¿no? Sentimentalmente. En el libro conocemos tu infancia en el pueblo, cuando llegáis con tu familia aquí a Madrid, tus primeros trabajos, por ejemplo en un taller de coches como este, hasta convertirte en escritor. Y todo eso en poco más de 200 páginas. Has dejado mucho fuera. Ah, no, claro, bueno, es que es una selección de unos cuantos hechos de mi vida que ocurrieron en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Pero es una selección. Y esa selección de hechos que hay es precisamente lo que hace que este libro tenga algo de novelesco. Claro. Se puede llamar novela, porque es una selección de... Es que si hubiera contado... Si cualquier persona cuenta su vida, le salen, yo qué sé, 600, 700 páginas o varios tomos, vaya usted a saber, ¿no? No, solamente quise sugerir unas pinceladas, nada más. ¿Y la selección de lo que ibas a contar, cómo la hiciste? Es decir, ¿qué decides que quieres que salga o no en el libro? Pues eso lo hice sobre la marcha. Mi propio pasado me fue diciendo que es lo que tenía que hacer, ¿no? Primero salgo al balcón con mi madre en 1964 y a partir de ahí se me fue revelando mi pasado y de un modo intuitivo sabía qué es lo que tenía que contar, ¿no? Muchos son los episodios que narras en la novela, pero por ejemplo la muerte prematura de tu padre cuando tienes 16 años creo que tiene una relevancia muy especial en el libro. Bueno, quizás ha sido el hecho más importante de mi vida, desde algún punto de vista, no sé cuál, ¿no? Y ha sido probablemente lo que hizo que yo terminara siendo escritor. Y bueno, mi vida cambió a partir de entonces, ¿no? Es la cosa más importante que ha ocurrido en mi vida y la más decisiva, ¿no? para mi destino. Lo que pasa que mientras vas leyendo tienes como la impresión que flota en el ambiente que tú fuiste un poco como la frustración un poco en la vida de tu padre. No sé si fue tan así sí, como lo narras. No, sí, efectivamente. Yo decepcioné por completo las esperanzas de mi padre. Mi padre que yo quería que yo fuera un buen estudiante, que fuera formal, que fuera responsable, y yo era todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? ¿Eres un tarambana? Era un tarambana, sí, era un poco golfillo, de la prospe, me gustaba pues el cine, las chicas, las motos, el tabaco rubio americano, esas cosas, ¿no? Y lo que menos me gustaba era estudiar, ¿no? Y entonces, claro, entonces hubo un desencuentro tremendo entre las aspiraciones de mi padre y mis propias aspiraciones. Eso ocasiona que durante la lectura uno tenga la sensación que tú fuiste arrastrando un cierto sentimiento de culpa a lo largo de tu vida también. Ah, sin duda. Sobre todo fue morir mi padre y hacerse la luz. De pronto empecé a entender a mi padre, ¿no? Y entonces de pronto entendí que tenía una cuenta que saldar con él. Es verdad que la figura de tu padre tiene mucha relevancia en el libro, pero sin embargo fíjate que el personaje al que yo he descubierto como lector es precisamente la figura de tu madre. Sí, Almudena Grandes me decía que en realidad en esta novela la protagonista es mi madre.
¿no? Y en parte es verdad, y yo lo he sentido así, porque no solamente porque es el hilo conductor. Mi madre era todo lo contrario que mi padre. Mi padre era un hombre insatisfecho, atormentado. Mi madre es serena, no le pide a la vida más de lo que la vida puede dar. Y es una mujer que te protege sin agobiarte, que comprende muy bien las cosas, que nunca pierde la calma, ¿no? O sea, esas mujeres abnegadas de siempre, ¿no? Que están en la sombra y que uno, al cabo del tiempo, dice, "Jo, qué necesarias son", ¿no? Pero también hay que recordar a tu primo Paco. Ah, bueno, mi primo, ese sí que era un trambana, ¿no? Pero que tiene una presencia en la novela y un Sí. poco, casi, es un poco un referente tuyo. Él es el que te arrastra a ser guitarrista profesional, por ejemplo. Sí, sí. Él llenaba la cabeza de pájaros a todo el que tenía alrededor. Estaba haciendo proyectos imposibles. Él quería ser torero, él quería ser artista de cine incluso, decía que podía ser actor. Él fue guitarrista, era inventor. Siempre estaba soñando, ¿no? Le gustaba más soñar la vida que vivirla, ¿no? La novela también tiene algo de una cierta visión retrospectiva de ese mundo rural de tu infancia al que tú, has ido regresando esporádicamente. Un mundo casi ya perdido. Claro, es que mis padres, toda mi familia, todos eran campesinos, por parte de padre, por parte de madre, sin excepción, todos eran campesinos, ¿no? De manera que yo me he criado incluso más que en el pueblo, en el campo, porque había una diferencia entre el pueblo y el campo, ¿no? Y claro, ese mundo rural de los años 50 en España, eso ha desaparecido. Para bien, por supuesto, porque era mucha la servidumbre y el sufrimiento que había, pero también para mal, porque se ha perdido una cultura milenaria, que es la cultura campesina, ¿no? Y eso, desgraciadamente, se ha perdido y se ha perdido para siempre, ¿no? ¿Sabes lo que sorprende también, leyendo el libro? Que en una familia donde en la casa solo había un libro que era, creo, El Calvario de una obrera o Los mártires del amor de León Montenegro, y que además tú suspendieras en literatura, acabaras siendo escritor. Sí, pero yo creo que los cuentos, y no solamente ya los cuentos que oía, sobre todo los que me contaba mi abuela, que aparece en la portada, mi abuela Frasca, ¿no? Ah, sí. Sí, no solamente ese, sino la habladuría que había, porque en aquellos tiempos la gente se reunía alrededor del fuego y la gente hablaba, y a mí me encantaba. Y yo creo que la música, el idioma y el ritmo narrativo, ¿no? Lo aprendí de un modo instintivo, no de niño. Y luego, cuando descubrí la poesía en la adolescencia, pues no sé, se sumó la oralidad con la escritura y yo creo que desde niño estaba un poco destinado a ser escritor, o a ser un soñador, o a hacer algo, o a tocar la guitarra, o alguna cosa, alguna fantasía de esto. Hombre, es verdad que la poesía tiene una gran importancia en tu adolescencia. Tú, de hecho, escribes aquí que dejaste de creer en Dios y pasaste a creer en Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. Y además tú escribías poesía con 14, 15 años, creo que ya empezaste a escribir tus primeros versos, ¿no? No, sí, yo fui un escritor precoz. Precoz, sí. Fui un escritor precoz. Yo empecé a escribir mis primeros poemas por aquello de que la rubia máxima del barrio no se enamora de ti, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago? ¿Me suicido o qué hago? ¿No? Y entonces una posibilidad es escribir poemas, ¿no? Hablábamos de poesía y nos gusta mucho que los escritores invitados recomienden a nuestros jóvenes espectadores, que los tenemos, pues que les recomienden alguna lectura. Y yo no sé si a lo mejor algún libro de poemas sería una buena idea para aficionarlos a leer. ¿A ti qué te parece? Ah, sí, por supuesto. Por ejemplo, últimamente he leído un poemario de Álvaro Valverde, ¿no? Más allá Tánger, que está muy bien, Antonio Cabrera, Carlos Marzal, Luis García Montero. Ahí tenemos muy buenos poetas, ¿no? Y qué sé yo, cualquiera de ellos es estupendo, ¿no? Para leer. Y por supuesto los clásicos, que quiere tener Rubén Darío, Juan Carlos. Todos pensamos en el futuro, de hecho vivimos en permanente estado de alerta, atentos a lo desconocido, a lo que vendrá, a las sorpresas. Pues bien, ya que es inevitable, nosotros preferimos reivindicar el presente y por eso os ofrecemos todas las semanas un Carpe Diem televisivo repleto de libros. De pronto
pronto se me representó con total y desolada nitidez lo que habría de ser mi vida en los próximos años. 2, 3, 4, quizá hasta 5 años, sentado en esta mesa ante este atril, rodeado de plumas y lápices, de cuadernos, agendas, folios para sucio. Mientras afuera, tras el balcón, florecería y se marchitaría la acacia, perdería sus hojas, y enfrente, en el inmueble del otro lado de la calle, la vertiente de un tejado con chimeneas y claraboyas y buhardillas, algún gato, balcones con bombonas de butano y alegres macetas de geranios. Eso es todo. Ese es el panorama que llevo viendo desde mi puesto de trabajo, y mirándolo ahora una vez más me pregunté: ¿qué vida absurda es esta? ¿Qué vas a hacer con los años, quizá no muchos, que te quedan por vivir? Perspectiva de pasarme 2, 3, 4 años quizá con una novela de ficción. Y digo, no, tengo que escribir otra cosa, ¿no? Tengo la impresión que por el hecho de abordar cuestiones muy relacionadas con tu propia vida, que sea tan autobiográfica, hace que sea la novela quizás más intimista que has escrito, la más sentimental, pero también la más contenida. Claro, porque era precisamente porque había un exceso de emotividad, ¿no? En mis recuerdos tenía naturalmente que moderarme y tenía que ser sobrio y tenía que evitar los excesos de sentimentalismo que rayan con el... El balcón en invierno es una novela basada en hechos reales relacionados con la vida de Luis Landero. ¿Eso es correcto? Sí, sí, perfectamente. Una novela basada en hechos reales y esos hechos reales son mi vida, una parte de mi vida. Y es una novela que, como cuentas al principio, nace como consecuencia de otra novela frustrada. ¿Es así? Sí, de un cansancio momentáneo de la ficción, ¿no? De pronto me puse a escribir una novela sobre un jubilado, una novela inventada, bueno, como suelen ser las novelas, ¿no? Y bueno, de pronto me sentí cansado y ante la... Pongámonos en situación, Luis.